¿Alguna vez te preguntaste qué secretos esconde una estructura que millones de personas conocen? Hoy vamos a entrar en la Torre Eiffel, pero no como turista. Vamos a abrirla, desarmarla, recorrerla desde la base hasta la antena más alta, descubrir su historia oculta, entender sus mecanismos internos, su ingeniería, sus ascensores inclinados, sus plataformas, sus escaleras interminables y hasta el pequeño apartamento secreto que Gustave Eiffel se reservó para él mismo en la cima. Y te prometo que aunque hayas visto miles de imágenes de la Torre Eiffel, jamás la viste así. Lo que vas a descubrir hoy cambia completamente la forma de entender esta estructura que, curiosamente, casi fue demolida apenas 20 años después de su construcción. Para empezar este viaje, imaginemos París a finales del siglo XIX. En ese momento, la ciudad era el centro intelectual y cultural de Europa. La Exposición Universal de 1889 se acercaba, y Francia buscaba algo monumental para mostrarle al mundo, algo que dejara sin palabras a todo el que llegara a la ciudad. Fue entonces cuando el ingeniero Gustave Eiffel presentó un proyecto que muchos consideraron imposible de construir. Una torre de hierro de 300 metros de altura, el doble de alta que cualquier estructura existente. Para los estándares de la época, esto era una locura. No existían computadoras, no existía software de cálculo estructural, no había simulaciones digitales. Todo se hacía en papel. Cada línea, cada ecuación, cada viga, cada unión, todo diseñado a mano. La torre estaba formada por más de 18,000 piezas de hierro forjado, unidas por más de 2,5 millones de remaches, cada uno colocado a mano por trabajadores que literalmente colgaban en el aire sin arneses modernos. La precisión debía ser perfecta. Si una pieza no encajaba, toda la estructura podía quedar comprometida. Y lo increíble es que, aún con esta dificultad, la torre se terminó en poco más de 2 años. Sin embargo, desde el primer día, la Torre Eiffel fue polémica. Muchos parisinos la odiaban. Artistas, escritores y arquitectos publicaron cartas abiertas diciendo que era una mancha en el cielo, una estructura industrial que arruinaría para siempre la elegancia de París. Algunos llegaron a compararla con una fábrica gigante puesta en medio de la ciudad. El plan original era simple: mantenerla solo 20 años y demolerla después. Sabía que la torre podía ser útil como antena de comunicaciones. Y tenía razón. Años después, ya con la radiotelegrafía en auge, la torre se volvió indispensable. Gracias a eso, se salvó de la demolición. Y hoy no solo sigue ahí, sino que es uno de los lugares más visitados del mundo. A lo largo de los años, la torre ha soportado tormentas, vientos, temperaturas extremas, millones de turistas y cientos de intervenciones de mantenimiento. Uno de los datos más fascinantes es que la torre respira. En verano, el calor hace que el metal se expanda y la torre puede crecer hasta 15 centímetros. En invierno, el frío la contrae. También se mueve con el viento, puede oscilar varios centímetros hacia los lados. Pero todo esto fue previsto desde el diseño original. Antes de entrar, entendamos su altura en contexto. Antes de la torre, la estructura más alta era el monumento a Washington, con 169 metros. La Torre Eiffel le ganó con 300 metros, casi el doble. Durante 40 años tuvo el récord hasta que el edificio Chrysler en Nueva York la superó. Luego le añadieron una antena para volver a pasar al Chrysler, pero el Empire State apareció y dejó a ambos atrás. Hoy en día existen rascacielos de más de 800 metros, pero la torre sigue siendo única. No compite por altura, sino por historia, diseño y complejidad. Ahora sí, viajemos a la base. La torre tiene 4 pilares gigantes orientados hacia los puntos cardinales. Cada pilar funciona como una pierna que sostiene la estructura y alberga escaleras, ascensores, conductos y vigas internas que el visitante nunca ve. Pero antes de subir, miremos sus 3 niveles principales, porque la torre tiene 3 pisos accesibles al público, cada uno con estructuras interesantes. El primer piso es el más amplio. Allí encontrarás 3 edificios rojos que contienen un teatro, tiendas de recuerdos,
un restaurante y áreas donde podés aprender sobre la historia y mantenimiento de la torre. Hay algo que todos quieren ver: el famoso piso de vidrio. Un panel gigante transparente que te deja caminar directamente sobre el vacío. A 57 metros de altura, mirar hacia abajo puede dar vértigo, pero es uno de los grandes atractivos del lugar. El segundo piso es uno de los mejores miradores. Desde allí, París se ve perfectamente. Ni demasiado lejos, ni demasiado cerca. En este nivel está el prestigioso restaurante Jules Verne, con acceso exclusivo desde un ascensor privado que parte desde la planta baja. Es un restaurante Michelin dentro de la torre, donde cenar puede costar tanto como un pasaje de avión, pero la experiencia vale cada centímetro de la vista. El tercer piso es el más pequeño y al mismo tiempo el más impresionante. A más de 276 metros del suelo, es donde se encuentra el famoso apartamento privado de Gustave Eiffel. Era un pequeño estudio donde recibía científicos, inventores y personalidades influyentes. Todavía está ahí, conservado como en su época. Desde ese nivel también se accede a la plataforma superior exterior, donde sopla un viento constante y donde se encuentran las antenas de radio y televisión. Pero ahora entramos en uno de los secretos mejor guardados de la Torre Eiffel, su sistema de ascensores. Los ascensores de la torre son únicos en el mundo porque no se desplazan verticalmente, sino en diagonal. Esto se debe a la forma curva y abierta de la torre. Cada uno de los 4 pilares posee una estructura interna para ascensores, pero no todos funcionan igual. Los pilares este y oeste tienen los ascensores principales para visitantes. El pilar norte también tenía uno, pero actualmente está en proceso de renovación. El pilar sur alberga 2 elevadores adicionales, uno de carga, que solo usan los empleados, y otro exclusivo para subir directamente al restaurante Jules Verne. Los ascensores principales están compuestos por 2 pisos. Al comprar tu boleto, podés elegir la cabina superior o inferior. Cuando la torre se inauguró, los visitantes incluso viajaban sentados, pero hoy la cabina funciona de pie, con barandas para sujetarse. El trayecto es completamente diagonal y dura apenas unos minutos, pero lo más interesante ocurre entre el primer y el segundo piso. A medida que el ángulo de la estructura cambia, el ascensor debe adaptarse mecánicamente para mantener la cabina nivelada. Esto requiere un sistema de engranajes, rieles, pistones y contrapesos extremadamente precisos. Toda la maquinaria se encuentra oculta bajo la base de la torre, en una sala subterránea accesible solo en visitas especiales. Si no querés usar los ascensores, podés subir por las escaleras, aunque no es tarea fácil. Hay más de 600 escalones hasta el segundo piso, y cada tramo hace sentir el esfuerzo. Los escalones son de hierro perforado, lo que deja ver el vacío bajo tus pies. Es la forma más económica y deportiva de subir la torre. Para llegar al tercer piso, sin embargo, no hay escaleras para el público. Allí solo se puede acceder cambiando de ascensor. En el centro exacto de la torre hay una estructura interna que sostiene 4 ascensores verticales, completamente distintos a los diagonales. Funcionan en pares y se equilibran entre sí, algo parecido al sistema de ascensores de algunos rascacielos modernos. Originalmente, en 1889, estos ascensores no podían llegar directamente hasta arriba. Se subía a la mitad, se cambiaba de cabina y recién ahí se llegaba a la cima. La tecnología de la época no permitía un ascenso continuo. Gracias a varias renovaciones, el ascensor puede llevarte directo desde el segundo piso hasta el tercero, sin necesidad de cambiar. La torre también tiene un detalle que muchos desconocen: su pintura. Cada 7 años, la torre es completamente pintada a mano. Sí, a mano. Y es un trabajo gigantesco que requiere más de 60 toneladas de pintura, redes de seguridad, andamios especiales y equipos de trabajadores capacitados. La torre no tiene un solo color. Está dividida en 3 tonos distintos, uno más claro en la cima y más oscuro en la base, para compensar la perspectiva visual. Si fuese de un solo color, desde abajo se vería deformada o desequilibrada. Durante ambos conflictos mundiales, la torre tuvo roles inesperados. En la Primera Guerra Mundial, se utilizó como base para antenas militares que interceptaban comunicaciones enemigas. En la Segunda Guerra Mundial, los ascensores fueron saboteados para evitar que los soldados alemanes
pudieran usarlos. En distintas épocas, también fue escenario de experimentos científicos, transmisiones pioneras de radio y televisión, pruebas de aerodinámica y estudios sobre transmisión electromagnética. Hoy, la Torre Eiffel recibe más de 7 millones de visitantes por año. Cada día es inspeccionada, reforzada, limpiada y mantenida por equipos especializados. Y aunque está construida en hierro del siglo XIX, su estructura sigue siendo extraordinariamente fuerte. Esto es modo ingeniería, y explico cómo funcionan las cosas, desde las máquinas más grandes hasta las estructuras más emblemáticas del mundo. Si este recorrido profundo por dentro y por fuera de la Torre Eiffel te sorprendió, te invito a mi canal, donde vas a encontrar muchos más videos como esto. Gracias por acompañarme en este viaje por una de las obras maestras de la ingeniería humana.